Bienvenidos al aula virtual de la Escuela Profesional EPROP. Mi nombre es Miguel Báez y en esta oportunidad desarrollaremos el curso de Programación Multianual de Inversiones. Curso número 2, Programación Multianual de Inversiones. En el marco del ciclo del InviérteP, la programación multianual de inversiones es la primera fase en el cual se va a trabajar todo lo relacionado a la programación, a la cartera de inversiones que va a tener una entidad. Entonces, aquí vamos a poder revisar toda la parte procedimental que necesita saber para que se pueda tener una cartera de programación de inversiones de manera exitosa. ¿Cuáles son los principios rectores de la programación multianual de inversiones? El objetivo principal del PMI es el cierre de brechas. La PMI vincula los objetivos nacionales, regionales, locales en el planeamiento estratégico con la priorización y asignación multianual de los fondos públicos. Los fondos públicos destinados a la inversión deben relacionarse con efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura para el desarrollo del país con un enfoque territorial. Más adelante vamos a poder conocer estos detalles con mayor precisión, ¿no? Pero lo más importante es saber que la programación multianual de inversiones nos va a permitir tener una cartera de inversiones, el cual contribuya al cierre de brechas que tiene nuestro país. Es importante también, los recursos destinados a la inversión deben de procurar el mayor impacto social, ¿no? Con esto es que nosotros vamos a poder ver cómo es que se va a priorizar los proyectos que ya tienen mayor avance. La inversión debe programarse según la provisión de recursos para su ejecución y adecuada operación y mantenimiento mediante la aplicación del ciclo de inversión. La gestión de la inversión debe realizarse aplicando mecanismos que promuevan la mayor transparencia y calidad a través de la competencia. Esos son los principios rectores, ¿no? Hay un marco normativo, ¿no?, donde establecen que en el artículo 14 del reglamento del decreto legislativo 1252, decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, ¿no?, este tema queda aprobado, ¿no? En el artículo 9 de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en adelante es la Directiva General, instrumentos, lineamientos, presentaciones, videos, tutoriales, ¿no? Todos ellos, ¿no?, hablan sobre cuál es el marco general dentro del desarrollo de la programación multianual de inversiones. Hay unos enlaces para que ustedes puedan ingresar y ver en la página del MEF. Hay diferentes tipos de instructivos, ¿no?, para yo poder desarrollar toda la programación multianual de inversiones, empezando por los de indicadores de brechas, ¿no? Después hablan sobre los diagnósticos, los registros de las carteras de inversión, las inversiones no previstas, inversiones que no fueron consideradas en el periodo en el cual se programa trianualmente los proyectos, sino que aparecen algunos proyectos que quizás sean prioritarios según el contexto. Los temas de consistencia, priorización, el tema de la cartera de inversiones, ¿no?, y seguimiento y proyección del cierre de brecha son instrumentos, ¿no?, que se les denomina instructivos dentro del marco del InviérteP, en donde vas a poder tener un acompañamiento para poder desarrollar toda esta parte. Hay lineamientos, ¿no?, que están desarrollados para poder tener una referencia, ¿no?, de cómo desarrollar la elaboración del diagnóstico de brechas y criterios de priorización en gobiernos regionales y locales, ¿no?, según la programación multianual de inversiones, ¿no? Esta puede ser del 2022,
¿no? En esta fecha que se realizó este lineamiento que continúa vigente hasta ahora con algunas ciertas precisiones. Es importante conocer que las políticas sectoriales e institucionales, ¿no?, deben estar articuladas al proceso del PMI, puesto que se tiene que dar un contexto a cada uno de los proyectos que se realizan. Es decir, tienen que estar enmarcados dentro del contexto y sobre todo de desarrollo institucional territorial, ¿no? Hay que tener en cuenta la política general del Estado, ¿no? La inversión debe reflejar la aplicación de la política de gobierno, los documentos de gestión, como son las políticas, los planes, los programas, el presupuesto, ¿no? Además, hay que tener en cuenta las estrategias de modernización de la gestión pública dentro de la parte de los procesos, gobierno electrónico, gestión por resultados, ¿no? La inversión que se orienta y se ejecuta en el marco de la gestión por resultados. La importancia del PMI, ¿no? Mejora la planificación, ordena las inversiones, transparencia en la gestión por resultados, determina la responsabilidad, hace al sistema más predecible, es trianual, vincula a otros sistemas administrativos del Estado, orientado al cierre de brechas. Ahora, hay un proceso de preparación, ¿no? Porque en la preparación hay reuniones dentro de cada institución, reuniones específicas, gerenciales. En la etapa de formulación ya vienen algunos talleres, la articulación de información, la formulación del PMI, y en la etapa de aprobación, esta se aprueba mediante un documento resolutivo, ¿no? Que se le sustenta al órgano encargado, ¿no? Y emite su resolución. Los actores involucrados es la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, todos los que están orientados a la inversión pública, que es la OPMI, el órgano resolutivo, la Unidad Ejecutora de Inversiones, la Unidad Formuladora. En el curso número 1 pudimos haber identificado cuáles son las denominaciones de cada uno de estos involucrados, ¿no?, dentro del sistema del INVIERTP. Y después también la oficina de planeamiento, la oficina de logística, ¿no?, para poder elaborar el cuadro de necesidades. Elaboración y la propuesta de la programación multianual de inversiones, ¿no? Yo tengo un PMI sectorial, ¿no?, que se enmarca dentro de los planes sectoriales. Tengo un PMI regional y local, ¿no?, que se enmarca dentro de los planes de desarrollo concertados regionales y locales, ¿no? Y esto me va a dar finalmente un PMI del sector, ¿no?, que es aprobado por el titular. El PMI regional es aprobado por el gerente regional y el PMI local es aprobado por el alcalde, ¿no?, que son los órganos resolutivos de cada una de estas instancias. Todas estas fases, ¿no?, necesitan para poder elaborar una programación multianual de inversiones, ¿no?, pasando por el análisis del programa multianual del año anterior, ¿no?, para ver qué se ejecutó, qué no se ejecutó, la elaboración de los indicadores de brecha, ¿no?, si hay que incorporar nuevos indicadores, elaboración de diagnóstico, actualizar los diagnósticos anteriores, elaborar los criterios de priorización, ¿no?, tener bien claro institucionalmente cómo están establecidos los criterios de priorización, elaboración de la cartera de inversiones, la aprobación y su elaboración de la programación multianual de inversiones del Estado, ¿no? Es decir, todo lo que se programa a nivel nacional. Este es un diagrama de contexto un poco para poder revisar cómo es que va desde el planeamiento estratégico y pasa por ver qué indicadores se van a incorporar, elaborar el diagnóstico, modificar el criterio de priorización, ¿no? Hay algunos alcances que hay que desarrollar en marco a este, digamos, diagrama, ¿no? Pero termina dentro de la elaboración de la cartera, mirando la ejecución física, la ejecución financiera, la identificación de inversiones y sus evaluaciones, ¿no? Finalmente va a llegar al mes para hacer la programación multianual de inversiones del Estado, ¿no? Ahora,
Hay una articulación también intersistémica, ¿no? Y extrasistémica. Es decir, eh, el, la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, ¿no? Digamos, tiene que ver que el PMI se desarrolle dentro de los plazos establecidos que sale cada año publicado, ¿no? En las páginas del MEF. Y estas tienen que pasar por todo un proceso de consistencias, ¿no? Ya que se están revisando toda la cartera de inversiones a nivel nacional. Es decir, aquí entran los planes, entran los programas, entran las políticas, ¿no? Y se establece finalmente cuál va a ser esta gran cartera de inversiones que se va a desarrollar de manera trianual. Pero esto tiene que estar ajustado justamente con los tiempos en los cuales se va a aprobar el presupuesto público, ¿no? Como ustedes saben, la formulación del presupuesto público inicia más o menos al, al cierre del tercer trimestre, ¿no? Y por lo tanto comienza a desarrollarse todo un proceso de gastos, ingresos, presupuestos, ¿no? Para poder ver qué presupuesto es el que van a tener en inversiones cada entidad. Ahora, CEPLAN participa porque todo la programación multianual como el presupuesto se tienen que estar alineados a una planificación, ¿no? Y esas planificaciones se aterrizan en cada institución dentro de su plan estratégico institucional o plan operativo institucional, ¿no? Y dentro de todo ello es que se tienen que articular en marco a que existen fechas establecidas un año antes, ¿no? O sea, todo lo que se trabaja un año antes es lo que se va a llevar a cabo en el siguiente periodo. Componentes de la programación multianual de inversiones. Hemos hablado, recuerdan hace un rato, del ciclo de todos los componentes que tiene. Ahora, esto se puede resumir un poco, puesto que lo más complicado, lo más, digamos, eh, lo que hay que desarrollar a mayor magnitud es el diagnóstico de brechas, los criterios de priorización y la cartera de inversiones. Los indicadores de brecha. ¿Qué es una brecha? Una brecha es la diferencia entre la oferta disponible optimizada de infraestructura y o acceso a servicios y acceso a servicios y la demanda, ¿no? Y a una fecha determinada y un hábito geográfico determinado. Puede ser expresada en términos de cantidad y o calidad. La brecha de infraestructura de acceso a servicios puede ser expresada en términos de cantidad, en lo que respecta a la cobertura de servicio, y o calidad, en lo que respecta a las condiciones de las cuales se dispone del acceso a los servicios. ¿Ok? En resumen, ¿no? Una brecha es lo que hace falta en términos de calidad y cobertura para poder garantizar el 100% de la prestación de los servicios, ¿no? Ese es en resumen una brecha. El indicador de brecha, ¿no? Son expresiones cuantitativas de las brechas de infraestructura o de acceso a servicios, ¿no? Variable o conjunto de variables que permite su medición para un determinado momento o periodo del tiempo. La OPMI conceptualiza y define y actualiza a los indicadores de brecha, que son los IB. Se remiten a la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, a la DGPMI, mediante el formato 4A indicados, que es el indicador de brecha de la validación metodológica. Son aprobados por el órgano resolutivo, ¿no? Y publicados en el portal institucional siempre que se modifiquen o se actualicen. Los valores numéricos del IBE, ¿no? La OPMI del sector estima y actualiza los valores numéricos del IBE, nivel distrital, nivel provincial, nivel regional, según información disponible, ¿no? Todo esto se realiza según los plazos establecidos para la fase de PMI que habíamos hablado en el anexo número 6, ¿no? Estos anexos número 6 se van actualizando de manera permanente cada año.
Este es el contenido del formato del indicador de brecha formato 4A, ¿no? Es decir, cuando uno ya tiene indicadores y va a actualizarlos o va a ampliar el número de indicadores, se tiene que llenar este formato, ¿no? Que están dentro de los formatos y anexos que mostramos en la clase número 1. Para tener una idea, más o menos, de lo que es una brecha, ¿no? Un indicador, ¿no? Hay indicadores en el caso de la educación que pueden ser de resultado intermedio, resultado inicial, productos, actividades e insumos, ¿ya? Y por ejemplo, en el resultado inicial podemos ver el porcentaje de personas no matriculadas en nivel inicial respecto a la demanda potencial. Si hay una cantidad de personas que no lograron matricularse, es porque existe un déficit, por lo tanto, hay un tema de cobertura que no se ha podido completar. En base a productos, ¿no? Tenemos el porcentaje de locales educativos con el servicio de educación inicial con capacidad instalada inadecuada. Es decir, que estén deteriorados, que no estén en buen estado, ¿no? Y por lo tanto ya estamos hablando de la prestación de la calidad del servicio, ¿no? En ese sentido, ¿no? Tenemos dos tipos de indicadores, uno que es de cobertura y uno que es de calidad. Entonces, igual existen formatos, ¿no? Para poder explicar el tema del indicador, ya con los cálculos respectivos, ¿no? Son cálculos matemáticos que se realizan para poder identificar la cuantificación, ¿no? Del indicador, ¿no? Por lo tanto, se tienen que hacer dichas precisiones. El diagnóstico de brecha. El diagnóstico de las brechas es el análisis que se realiza para determinar la situación de las brechas de infraestructura o de acceso a servicios en un determinado ámbito geográfico, ¿no? El indicador de brecha puede estar relacionado, ¿no? A los planes estratégicos, ¿no? A la información disponible de los inventarios, a la indicación de brecha que ya ha sido aprobado, ¿no? Es decir, uno puede modificar estos documentos porque estás haciendo un diagnóstico. El diagnóstico de brechas por servicio, ¿no? Por ejemplo, en el servicio educativo podemos denominar como porcentaje de locales educativos con el servicio de educación inicial con capacidad instalada inadecuada, ¿no? Es decir, que los servicios no se están prestando al 100% en relación a su calidad, ¿no? Entonces hay una estimación de brecha nacional que es el 88%. Esto quiere decir que 88 de cada 100 colegios requiere algún tipo de intervención, ¿no? A nivel de inversión, ¿no? U otro tipo, ¿no? Es decir, hay un déficit importante. Eh, para terminar de redondear la idea, ¿no? Los tipos de indicadores son de calidad. Estos son los que permiten medir la brecha de infraestructura mediante la capacidad operativa inadecuada, ¿no? Y los de cobertura que me permiten medir la brecha del acceso de los servicios públicos respecto a la demanda, ¿no? Es decir, que hace falta cubrir la demanda. Estos tipos de indicadores, ¿no? Se pueden identificar, ¿no? Asociados definitivamente directamente al nivel del servicio. ¿Cómo se desarrollan este diagnóstico? Yo puedo recurrir a fuentes primarias, fuentes secundarias, ¿no? En el marco del diagnóstico de brechas, cuando no tengo información referente en relación al distrito, a la provincia, yo puedo recurrir a información secundaria, ¿no? Y hacer justamente el análisis descriptivo de los indicadores de brecha identificados, ¿no? Como ubicación geográfica, recopilación en función a lo que ya existe y al contexto, ¿ok? Y la identificación de los indicadores de brecha se pueden dar por indicadores ya aprobados, ¿no? O poseer o aproximar el valor numérico del indicador, ¿no? Ahora, también se pueden realizar encuestas, se pueden realizar entrevistas
¿no? Para poder también tener información primaria, ¿no? Que es la parte, digamos, sustancial que a veces se necesita a nivel de gobierno local, ¿no? Más que todo. Este es parte del un diagrama que tiene la obtención de valores numéricos de los indicadores de brecha, ¿no? Que tienes en el MEF. La OPMI, ¿no? Tiene estos indicadores de brechas calculados y publicados por el sector a nivel nacional, departamental, provincial y distrital, ¿no? El uso del aplicativo de la consulta web IB, hay una parte en la página web del MEF, ¿no? Que tiene indicadores ya establecidos de los estudios realizados anteriormente, ¿no? Entonces, ese es un punto de referencia importante para poder realizar los otros diagnósticos, ¿no? Puestos que estos valores del IB no están, mejor dicho, no, no estimados, los no estimados, ¿no? Hay que hacer cálculos con fuentes primarias, ¿no? Y después ya hacer una actualización del diagnóstico de brechas que ya existe. Ese es el mapa de procesos, ¿no? Igual es información que está en la página del MEF, en la directiva, ¿no? Donde se te propone elaborar el indicador de brecha, ¿no? Seleccionar los indicadores, si encuentran los valores, si encuentras valores, te dicen estimar el valor a partir de las fuentes primarias o secundarias, ¿no? Se cuentan con los valores, tomar los indicadores de brechas aprobados por el sector, se cuentan los valores, ¿no? Usar los indicadores de brecha de servicios a nivel de departamento, provincial, distrital, publicados en el CEPLAN, ¿no? Valores de los indicadores territoriales empleados en el criterio de priorización del cierre de brecha, ¿ok? Cuando no hay la información, como le decía, hay que recurrir a información primaria, ¿no? Hay que hacer un análisis descriptivo de los indicadores de brechas, ¿no? En relación a su ubicación geográfica, recopilación, contextualización, ¿no? Ya cuando encuentras dichos valores, ¿no? Cuando no los encuentras es que tienes que recurrir a las fuentes para poder realizarlo, ¿ok? Esta es la herramienta que está ya trabajada por el MEF, ¿no? Y por lo tanto, es una herramienta que te permite ver a nivel de departamento, provincia o distrito cómo es que están establecidas las brechas, ¿no? En relación a educación, este, salud, digamos, cultura, temas ambientales, ¿no? O sea, tú tienes información importante que puedes, a la que puedes recurrir, ¿no? Por eso es que te decía hace un rato, si es que no tienes, acá te dice, ¿no? Si cuenta con los valores, vas por el camino de arriba. Si no cuentas con los valores, vas por el camino, perdón, si no cuentas con los valores, vas por el camino de arriba. Si encuentras los valores, vas por el camino de abajo, ¿no? Al final vas a volver al camino de arriba, ¿no? Para poder llegar a los indicadores establecidos que tienes que desarrollar en el diagnóstico de brechas. A ver, y después ya para, digamos, terminar de redondear la idea, ¿cómo una inversión cierra una brecha? ¿No? Según el ejemplo que tienen abajo, hay un nombre del proyecto que es la inversión, hay la cadena funcional que es, por ejemplo, saneamiento rural, el servicio identificado que es el de agua potable, el indicador de qué tipo es, cobertura o calidad, acá dice cobertura, la unidad de medida está representado en número de personas, ¿no? Y cuál es la contribución en relación a, digamos, el total, ¿no? Te dice que de repente es el 34%. Entonces, este proyecto contribuye, ¿no? Al cierre de brechas en un 34%.
Vamos a volver también, Alex, a esta parte, ¿ya? Nuevamente, ¿ok? Ya. Eh, uno, a ver, uno, dos, tres. ¿Cómo una inversión cierra una brecha, ¿no? Una inversión como, por ejemplo, la del mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado, ¿no? Una inversión grande, ¿no? Digamos, una inversión relativamente grande. ¿Cómo es que le contribuye al cierre de brechas, digamos, de su localidad, de su distrito, ¿no? O sea, es ver la cadena funcional, ¿no? El servicio, el indicador, cómo está establecido en relación a la cantidad de personas, ¿no? Hay una contribución de 4.988 personas y esto contribuye al cierre de brechas en un 34%, ¿no? Hay que ver cómo es que se aproximan estos números y para ver cuánto es que está cubriendo, ¿no? su brecha. Cartera de inversiones. Aquí es donde vamos a ver cómo es que realmente vas a cerrar tu producto, porque finalmente lo que tú necesitas es la cartera de inversiones. Esa es la finalidad de la programación multianual de inversiones, ¿no? O sea, tú vas a tener las tuyas propias, puedes tener transferencias, puedes tener inversiones a cargo de otros organismos, ¿no? Puedes tener también de empresas o de mancomunidades, dependiendo de hecho que si eres un sector, ¿no? Si eres un sector, seguramente vas a tener proyectos de diferentes lugares. Si ya eres un gobierno regional, un gobierno local, seguramente van a ser más territoriales los proyectos que vas a poder abordar, ¿no? La selección de la cartera de programación multianual de inversiones se da para entidades, empresas, ¿no? Y teniendo en cuenta el presupuesto participativo. Las inversiones priorizadas en el proceso del presupuesto participativo multianual hasta por un monto que se establezca en dicho proceso, ¿no? Aspectos claves en el proceso son los responsables, los plazos, ¿no? Y definitivamente una herramienta que es el módulo de programación multianual de inversiones, ¿no? Que es un sistema que lo maneja, digamos, el profesional responsable de la OPMI. Aspectos claves en el proceso de elaboración de la cartera, ¿no? Hay que coordinar con las diferentes unidades como la unidad formuladora, la unidad ejecutora de inversiones, de hecho que de esto se hace cargo, recordando la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, ¿no? Actualizan los cronogramas, incorporan inversiones, ¿no? ¿Cuál es el objeto? Considerar las inversiones durante todo el año y también las no previstas, ¿no? Que pueden aparecer en el transcurso del año. Previo con saldo programable o con montos programados para el periodo del nuevo PMI, ¿no? Las inversiones ya programadas para ejecutar o iniciar la ejecución, así como aquellas en ejecución, ¿no? El proceso de revisión de la elaboración de la cartera, ¿no? Se desarrolla en un momento del inicio del año, pero después, como decíamos, hay inversiones no previstas, ¿no? Hay inversiones que sí se pueden programar desde el principio del año y que están dentro de la planificación de la institución, ¿no? Pero hay otras que van apareciendo en el transcurso del año y que también tienen una fecha límite, ¿no? No es que puedas incorporarla en cualquier momento. Aspectos claves del proceso de la elaboración de la cartera del PMI. No incluir montos de proyectos genéricos, ¿no? Son las restricciones, ¿no? Los gastos en activos, inversiones sin asignación presupuestaria, inversiones cuyo expediente técnico o documento equivalente han perdido vigencia, inversiones cuya unidad formuladora pertenece a otra entidad, salvo casos de cofinanciamiento y o transferencias, ¿no? Y también una inversión sola se registra en una cartera de PMI. O sea, la inversión solo se registra en las carteras del PMI. Selección de la cartera de la programación multianual de inversiones, ¿no? La OPMI selecciona las inversiones a registrarse en la cartera,
La OPMI aplica los criterios de priorización generales, sectoriales de la entidad. La OPMI registra en el módulo de programación multianual de inversiones las inversiones, ¿no? El módulo del PMI se ordenan las inversiones según el orden de prelación y el módulo de PMI se ordenan las inversiones según el puntaje como resultado de la aplicación de los criterios de priorización, ¿no? Entonces, la elaboración y la propuesta del programa multianual de inversiones, ¿no? Se realiza, ¿no? En marco de la presentación del órgano resolutivo, el órgano resolutivo aprueba, ¿no? Y después se aprueba ya el módulo de programación multianual de inversiones del Estado. Según seguimiento y modificaciones a al programa multianual de inversiones, ¿no? La OPMI contará con un reporte que muestre el cierre de brechas, ¿no? Durante el desarrollo del ciclo de la inversión pueden darse modificaciones en la cartera del PMI, inversiones no previstas, ¿no? Las inversiones no previstas son aquellas inversiones viables o aprobadas o programadas luego de la aprobación del PMI, como les decía. La OPMI de la entidad registra en el módulo del PMI, en el banco de inversiones, las inversiones no previstas, ¿no? ¿Ok? Dentro de este seguimiento y modificaciones, ¿no? Se debe considerar que las inversiones no previstas deben ser aprobadas por el órgano resolutivo con un informe técnico de la OPMI que precise que esta inversión no prevista se incorporan en la fase del ciclo de inversión en la que se encuentra. La incorporación responde a los criterios de priorización aprobados y responden a las brechas priorizadas. La potencial fuente de financiamiento a fin del año de ejecutar y o para los siguientes años según el cronograma. No afecta a las inversiones en la fase de ejecución respecto a la asignación de recursos, salvo inversiones paralizadas y o la proyección anual que generan saldos que no serán ejecutados. Criterios de priorización. Los criterios de priorización tienen por objetivo establecer la prioridad de cada inversión que conforma la cartera del PMI. Como ustedes saben, o sea, los recursos no son ilimitados, ¿no? Por lo tanto, hay que seleccionar, ¿no? Hay que hacer una categorización de los proyectos que van a encajar dentro del presupuesto que va a ser aprobado, ¿no? En el transcurso de la formulación, ¿no? Y ahí es donde se encuentran los proyectos considerados. La UPMI del sector, previa coordinación con la Oficina de Planeamiento, la que haga sus veces de entidad, propone los criterios de priorización sectoriales para las inversiones que se enmarquen en el ámbito de su responsabilidad funcional en concordancia con los planes nacionales sectoriales establecidos en el planeamiento estratégico de acuerdo al Cineplan. Dichos criterios de priorización son aplicados por los 3 niveles de gobierno. Criterios de priorización. Los criterios de priorización tienen por objetivo establecer la prioridad de cada inversión que conforma la cartera de inversiones, ¿no? Es decir, el presupuesto no es ilimitado, siempre tiene cierto marco, por lo tanto hay que poder priorizar dentro de las inversiones qué es lo más relevante, lo más importante, lo más necesario, ¿no? Entonces, es por eso que hay una metodología para poder calcular estos criterios de priorización, ¿no? Entonces, la OPMI del sector, previa coordinación con la Oficina de Planeamiento, la que haga sus veces en la entidad, propone los criterios de priorización sectoriales para las inversiones que se enmarquen en el ámbito de su responsabilidad funcional, en concordancia con los planes nacionales y sectoriales establecidos en el plan estratégico de acuerdo al Cineplan. Dichos criterios de priorización son aplicados a los 3 niveles de gobierno. Los criterios de priorización sectorial son elaborados de acuerdo a los lineamientos metodológicos establecidos por la DGPMI y remitidos en el formato número 4B, criterios de priorización sectorial, para su validación metodológica.
Los criterios de priorización sectorial validados por la DGPMI en coordinación con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, son aprobados anualmente por el órgano resolutivo, ¿no?, del sector y publicados por la OPMI en su portal institucional, ¿no? Los criterios de priorización sectoriales se aplican para las transferencias que realiza el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local. Hay un orden de prelación y los criterios de priorización que se establecen, ¿no?, ya para poder elegir qué tipos de proyectos son los que se encuentran en primer orden, ¿ok? Pero primero veamos los criterios de priorización. Entonces, tenemos los criterios de priorización sectorial, ¿no?, que tienen dos criterios generales, uno que está orientado al criterio de cierre de brechas y al criterio del alineamiento del planeamiento estratégico, ¿no? Estas de acá tienen un puntaje similar al 25% o a 25 puntos, que es prácticamente la mitad dentro de la puntuación que se le da para que el proyecto sea prioritario. Otros criterios generales que ya lo establece cada uno de los sectores puede ser el criterio de pobreza, o sea, priorizar inversiones cuyo ámbito geográfico de intervención se encuentre en una situación de mayor pobreza. Criterio de población, o sea, los que tengan mayor población. Criterios de ejecutabilidad presupuestal, ¿no? Es decir, se priorizan las inversiones de aquellas unidades ejecutoras de inversiones, porque en cada sector hay varias unidades ejecutoras, ¿no? Con mayor capacidad de ejecución presupuestal, ¿no? El criterio de presupuesto de inversión per cápita, ¿no? Es decir, oye, el presupuesto mayor que se tiene por cada habitante. O otros criterios que pueden estar relacionados ya a competencias específicas, ¿no? Entonces, todo esto va a tener una puntuación, ¿no? Y al finalmente se va a tener que priorizar qué inversiones son las que deben de considerarse. ¿Mm? Entonces, esta es una tabla, ¿no?, que se tiene para poder ver y definir, ¿no?, cuáles son los proyectos a priorizar según sea inversión 1, inversión 2, inversión 3, en función a los criterios que hemos antes mencionado, ¿no?, puesto que se le va a dar un puntaje a cada una de las inversiones, ¿no?, y por lo tanto las de mayor puntaje son las que van a ser consideradas, digamos, en primera línea. Pero a todo ello se tiene que también cruzar con esta información que es el orden de prelación, ¿no? ¿Qué significa esto? Que se van a poner en los proyectos ya priorizados, ¿no? Se van a poner en primera prioridad, ¿no?, las inversiones que estén en proceso de liquidar, ¿no? Es decir, que ya los que están a punto de ser puestos en funcionamiento. Después, las inversiones en ejecución física que culminan en el año eh, de la programación multianual de inversiones. Después, las que terminan durante el segundo y el tercer año. Después, las inversiones en ejecución física cuya culminación exceda el periodo de programación de inversiones, es decir, los 4 primeros hablan de los proyectos que ya se están ejecutando, ¿no?, que están seguramente en fase de obra o en fase de implementación de los documentos equivalentes. A partir de la quinta ya hablamos los que cuenten con expediente técnico, documentos equivalentes vigentes, ¿no?, y aprobados. Después hablamos los que todavía no tienen ejecución física, pero cuenten con documentos equivalentes o expedientes técnicos en elaboración, que es la 5 y la 6. La 7 habla de inversiones sin ejecución físicas, pero cuyo proyecto ya se encuentra viable. La 8 nos habla de inversiones que se encuentran en formulación y evaluación. Y la novena es todas las que son ideas de proyectos, ¿no?, que ya están con el formato 5A. ¿Ok? Entonces tenemos los criterios de priorización y el orden de priorización que van a establecer un orden, un marco, ¿no?, de trabajo dentro de la cartera, de la cartera de inversiones que vamos a ver de manera enseguida. La elaboración de la cartera de inversiones del PMI tiene como objetivo la selección de las inversiones a ser financiadas total o parcialmente con fondos públicos
necesarios para alcanzar las metas del producto, ¿no? La OPMI, en coordinación con la unidad formuladora y la unidad ejecutora, deben de priorizar la culminación de las inversiones en ejecución física antes de programar las nuevas inversiones. Procedimientos para elaboración de la cartera de inversiones. Seleccionar y priorizar las inversiones. Las inversiones priorizadas deben estar ordenadas según el estado de avance del ciclo. Las inversiones en liquidación y ejecución física, 1, 2, 3 años, las que excedan los expedientes técnicos aprobados, los que están en proceso de ejecución, los que están viables o los que están por aprobar. También pueden ser IORs, ¿no? Las que estén en formulación de ideas. Ese es el orden, ¿no?, de prelación que se ha dicho hace un rato. Entonces, la OPMI registra estas inversiones priorizadas en el módulo de programación multianual de inversiones, ¿no?, de acuerdo al anexo 4, ¿no?, instructivo para elaboración y registro del PMI, los plazos para la fase de programación multianual de inversiones, ¿no? Recuerden que el formato número 6 son quien nos da los plazos, ¿no?, todos los años para poder formular en marco de la programación multianual de inversiones. Registro de las inversiones. Hay que actualizar las inversiones registradas en la cartera, eliminar las inversiones que ya no se van a realizar, ¿no?, las inversiones programadas, registrar las nuevas inversiones, ¿no? Hay que editar el registro de las inversiones, priorizar las inversiones y generar reportes de la cartera de inversiones. Según el artículo 16, la aprobación del PMI y su presentación se da ante el órgano resolutivo, ¿no? Quien aprueba la cartera de inversiones es el órgano resolutivo, es decir, la autoridad máxima de la entidad. En las municipalidades las hace el alcalde, ¿no? En los gobiernos regionales, el gobernador regional, en los sectores, los ministros, y en las instituciones que son autónomas, ¿no?, también lo hace el representante de cada institución. Consistencia, hay un espacio para hacer consistencia, ¿no?, dentro del marco, digamos, de la elaboración de las programaciones multianuales programadas, ¿no? Se tiene que hacer una consistencia, ¿no?, entre el presupuesto que se le va asignando, ¿no?, y los proyectos que se van programando. Entonces, ya en marco de las fechas que se programan en el anexo 6, dentro de los meses de noviembre y diciembre, seguramente hay un ajuste, ¿no?, para poder ver qué inversiones sí terminan siendo incorporadas porque tiene presupuesto y cuáles no, ¿no? Cuáles van a tener que ser retiradas. Esta es una cartera de inversiones, ¿no?, que están ordenadas en orden de prelación, tienen su puntaje, y por lo tanto, yo puedo trabajar justamente programando mi presupuesto, ¿no?, su ejecución, y por lo tanto viendo los calendarios ya de abastecimiento, ¿no?, para la contratación de cada uno de los proyectos, y justamente llevarlo a que cumpla con el cierre, ¿no?, con el cierre de brechas en el cual fue propuesto. Yo tengo una cartera de inversiones que se muestra a nivel de gobierno regional, ¿no? Es decir, tiene proyectos de diferente tipo. Tiene proyectos de saneamiento, proyectos de infraestructura vial, proyectos educativos, ¿no? Cuando hablamos de una cartera de inversiones de un sector, ¿no?, obedecen casi al 100% proyectos de su cartera, ¿no? Salvo haya algún convenio, alguna relación estratégica entre sectores, ¿no? Finalmente, ¿no?, la aprobación del PMI, ¿no?, la presentación de la DGPMI y la publicación del PMI. Si yo estoy en este año, por ejemplo, 2023, ¿no?, concluido el registro 1 y 2 y 3 de las inversiones del PMI 24-26, ¿no?, se realiza lo siguiente. La OPMI presenta el PMI al órgano resolutivo. El órgano resolutivo aprueba el PMI mediante resolución o acto correspondiente. La OPMI presenta a la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones su resolución de aprobación,
¿no? Y después se elabora la programación multianual de inversiones del Estado, ¿no? Del próximo año 2024-2026, ¿no? Y se hace una consistencia, ¿no? Para ver que conjugue con la ley de presupuesto, ¿no? Y eso es, señores, con eso estamos concluyendo el curso 2, ¿no? Y nos vemos en el siguiente curso. De esta manera, damos por concluido el curso número 2. Recuerda revisar el material complementario y seguir las pautas del aula virtual. Nos vemos en el curso número 3. Bienvenidos al aula virtual de la Escuela Profesional Panamericana, EPROP. Mi nombre es Miguel Báez y en esta oportunidad desarrollaremos el Diploma de Inversión Pública, donde abordaremos los siguientes temas: Sistema Nacional de Inversiones, Programación Multianual de Inversiones, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, Ejecución de Inversiones y Funcionamiento. Te invitamos a seguir capacitándote con EPROP.